Este es el tercer kit astrológico de esta temporada y hoy voy a empezar por el final. Gracias por estar acá, por escuchar, por sus comentarios, por un montón de palabras amorosas que me llegan todo el tiempo. Gracias por su presencia. Hay algo que se armó de cierta comunidad difusa que me parece muy hermoso y muy valioso. Entonces quería hoy empezar agradeciendo la presencia, el afecto, el cariño. Vamos a trabajar hoy con algo de la ambivalencia que está sucediendo en el cielo. Cuando escuchen esto, ya habrá sucedido la conjunción del Sol con Saturno, que trajo, sin dudas, algo de cierta, ¿no? Como algo de dos fuerzas contrarias tironeando. Saturno y Neptuno, regente de Piscis, son dos acciones, dos funciones muy divergentes. Uno lleva para el lado de la disolución, del no borde, del no límite, y el otro trae justamente lo contrario, el borde, el límite, la concreción. Durante estas semanas que va a estar vigente este video, estas próximas 2 semanas, vamos a vivir dos fuerzas antagónicas sucediendo simultáneamente. Por un lado, toda esta cosa más pisciana, de disolución, de apertura, cierta melancolía, cierta tendencia a algo de tristeza y de depresión. Y por el otro lado, la fuerza de Saturno trayendo concreción, trayendo exigencia, trayendo la posibilidad de darle un lugar a nuestras metas, a nuestros propósitos, a nuestras búsquedas, ¿no? Permitiéndonos concretar, llevar a lo material y a lo concreto. Y al mismo tiempo después, también la semana que viene, cuando el Sol entre en el signo de Aries, vamos a vivir todo el despertar que trae la energía ariana, el comienzo de un nuevo ciclo zodiacal, el comienzo de una nueva rueda zodiacal, y el comienzo del cero para la astrología tropical, que es el punto vernal. La astrología tropical trabaja con que el cero de Aries coincide con el punto vernal, que es un punto de relación entre la Tierra y el Sol. La relación entre los trópicos de la Tierra y el Sol trae este punto cero. Este comienzo de la rueda libera un montón de energía y abre muchos caminos, que justamente se abren por todo el proceso de consumación que ha hecho el Sol en su tránsito por Piscis. Y que este proceso de consumación coincide además con un gran cierre que vivimos en el signo de Piscis. Es el gran cierre de Neptuno transitando el signo de Piscis, del que hablamos en episodios especiales de este kit. Y en ese gran cierre lo que sucede es que hay mucha energía que se libera. Hablaba de la melancolía y podría puntualizar algo en relación a los duelos. Es una época en donde algo convoca el comienzo o el final de los procesos de duelo. Los procesos de duelo que estaban retenidos, que no estaban teniendo lugar, vuelven a aflorar en esta época de cierta melancolía y de cierto contacto con lo sensible, y en esa reconexión vuelven a pedir espacio. Básicamente un duelo necesita espacio. Es muy complejo dárselo, es difícil, es desafiante emocionalmente, porque para poder hacer un duelo convocamos y nos apoyamos en una inteligencia más corporal que mental, que intelectual, y en esa inteligencia corporal y frente a esa inteligencia corporal no queda más opción que entregarse. En esa entrega a esa inteligencia corporal podemos dar con las herramientas y los recursos que son, digamos, más efectivos y más precisos para poder atravesar ese proceso de duelo. El gran aprendizaje o el gran trabajo que podemos hacer desde la conciencia respecto del duelo y respecto de la integración posible de los duelos tiene que ver justamente con aprender a abstenernos de los gestos con los cuales reaccionamos a lo que nos está pasando. Poder entender que frente a la angustia desconecto, me disperso, me lleno de trabajo. ¿Qué hago frente a lo que me angustia, frente a lo que me preocupa, frente a lo que me desconcierta? Hay cosas que evidentemente tenemos que aprender a dejar atrás o a corrernos. También la melancolía puede ser un lugar con el cual uno produzca un afecto. Puedo tener mucho amor por esa tristeza y por esa melancolía, y entonces lo que no termino de ceder, lo que no termino de duelar y lo que no termino de cortar es justamente todo el afecto que hay en seguir todavía perdiendo aquello que está perdido. Esto nos pasa muchas veces con personas que amamos mucho. Nos cuesta cerrar el proceso de duelo porque implica aceptar que ya no me queda nada de aquello vivido, ni siquiera me queda el duelo que estoy haciendo.
Entonces es un momento de tristeza, de dificultad, de complejidad, en donde por ahí se vuelve muy desafiante ese cierre y ese final. Y lo desafiante es justamente admitir que ya no hay nada de eso pasado. A veces no hay nada porque justamente logramos, con esa inteligencia corporal de la que hablaba, reconstruir, recomponer nuestras conexiones con lo vital, que estaban momentáneamente, como es natural y como es saludable en los procesos de duelo, podría decir interrumpidas, frenadas, acotadas, limitadas. En los procesos de duelo es necesaria una dosis de melancolía, de tristeza y de pesar que nos permita dedicar una energía al proceso de perder. Necesitamos admitir la energía que requiere ese proceso de perder. Obviamente, nadie hace bien un duelo, todos y todas lo hacemos mal, lo hacemos como podemos, y entregarnos a la posibilidad de perder en ese duelo es muy complejo y es muy difícil, pero también es muy valioso. De alguna forma diría que los procesos de crecimiento y de maduración tienen mucho que ver con poder admitir las pérdidas. Y acá es en donde esta ambivalencia entre Saturno y Neptuno, tan polares y tan diferentes en sus funciones y en sus búsquedas, se encuentran. La muerte, las pérdidas, los cortes y los finales no son otra cosa que límites, son cosas que llegan hasta un punto y que hay que admitir que no son eternas, que no son absolutas, totales y completas, que no son como es el mar. ¿No? Ese mar, imagínense un mar en donde no hay nada que funcione de barrera y de límite. La mirada puede irse y perderse en el horizonte sin chocar con nada. Y Saturno, por lo contrario, es el límite y el borde. Este Saturno en Piscis, el Sol en contacto con Saturno en Piscis, nos trae una conciencia de lo que se perdió y nos permite recurrir a esa sabiduría pisciana de lo emocional, de lo sensible, de ese saber que tiene nuestro cuerpo y nuestro inconsciente, que no requiere un saber intelectual y mental, sino que simplemente sabe cómo hacer estos procesos emocionales. Es muy difícil hacer procesos emocionales para los posicionamientos que suele traer nuestro modo de vida contemporáneo. En nuestro modo de vida contemporáneo, la subjetividad se suele estructurar alrededor de cuestiones un poquito más, por decirlo así, racionales, conscientes, voluntarias. Yo soy alrededor, esto pienso, luego existo, ¿no? Entonces, la posibilidad de encontrarnos con una identidad o con una subjetividad organizada alrededor de la emocionalidad o organizada alrededor de lo inconsciente sería muchísimo más honesto porque efectivamente es así, nuestra subjetividad se compone alrededor de cosas que no entendemos, que no controlamos, que no manejamos, que se nos imponen, que se nos aparecen, pero es a la vez a nivel racional mucho más complejo y mucho más difícil de admitir. Decir yo soy alrededor de un misterio es muy complejo. Para mí esta, hago un pequeño paréntesis, es el gran regalo de la astrología. Obviamente, la astrología también nos sirve para nombrar y entender lo que somos, pero en última instancia nos permite permanecer frente a ese misterio que somos, aceptando que tenemos algunas palabras para nombrarlo, pero no podemos entenderlo completamente. O por lo menos esta es la forma en la que yo entiendo la astrología y lo que busco compartir en estos podcasts, en las consultas, en las clases que doy, tiene que ver con esa posibilidad de permanecer frente al misterio. Cuando algo de ese misterio yo creo haberlo conjurado completamente, explicado completamente, es porque me estoy engañando, porque me estoy mintiendo. Pero a la vez, permanecer frente al misterio nos angustia. Entonces siempre es la búsqueda de un equilibrio en donde pueda soportar el contacto con el misterio y al mismo tiempo no lo cierre excesivamente, ¿no? Buscar un agujerito lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeño para estar en contacto, para permanecer en contacto con lo que soy. Y lo que soy es al mismo tiempo ese punto de contacto con lo que no soy. Volvemos a Saturno, volvemos a Neptuno y a Piscis. En lo pisciano me voy a encontrar con lo excesivo. Ese mar infinito está lleno, repleto, es una espacialidad infinitamente mayor que yo. Soy un pequeño grano de arena en comparación con esa vastedad del mar. Y Saturno me trae la conciencia de la individualidad separada y diferenciada. Pero a la vez, Saturno también rige la piel, que es el punto de contacto entre esto que yo soy, este adentro, y esto que no soy, este afuera.
El misterio que somos es también un punto de encuentro entre lo que somos y lo que no somos. El misterio es también de qué forma nos relacionamos y componemos con eso que no somos, qué dejamos entrar, qué dejamos pasar, qué dejamos salir, dónde hay un despliegue hacia el mundo de lo que somos, está también señalado por ese misterio. Ese misterio, astrológicamente, se grafica en la figura de la carta natal, y desde esa figura podemos decir algunas cosas sobre ese misterio. Dentro de nuestra existencia subjetiva, más allá de los accidentes, los traumas, lo que pueda pasar, los acontecimientos, hay una serie de duelos que son inevitables a nuestra condición humana. La condición humana tiene una convivencia interna entre la conciencia de lo infinito y de lo eterno y la realidad de lo perecedero, de lo parcial, de lo momentáneo. De nuevo Saturno y Neptuno, de nuevo esta relación entre lo limitado y lo absoluto. Lo humano es ese punto de conexión entre lo ilimitado y lo parcial, lo momentáneo y lo perecedero. La conciencia de lo eterno y la experiencia de lo parcial y de lo finito. En ese punto de relación está de nuevo Saturno, en ese borde y en esa frontera que separa lo personal de lo transpersonal. Lo momentáneo, lo perecedero y lo fugaz de nuestra existencia humana y lo eterno y lo absoluto que está más allá. Aparece como primer punto de contacto Quirón, después está Urano, Neptuno, Plutón, los planetas transpersonales dentro de la codificación astrológica, ¿no? Este es nuestro modo astrológico de nombrar lo que muchas veces se nombró como dioses, lo que muchas veces se nombra como esto, no sé, el inconsciente colectivo, recibe muchísimos nombres. Pero en cualquier caso siempre hablamos de esta relación, ¿no? Entre un adentro parcial, pequeño, perecedero, y un afuera absoluto, un afuera total, un afuera muchísimo más grande que nosotros como mínimo. En fin, en cualquier caso, esta relación, esta convivencia entre lo perecedero y lo imperecedero implica necesariamente en algún punto del camino algo que podemos llamar duelos. Estos duelos tienen que ver con la aceptación de una condición parcial y momentánea de transitar en ese río infinito de la vida. Entonces, más allá de los duelos que podamos necesitar hacer a nivel individual, también hay duelos que son propios de nuestra condición subjetiva y de nuestra condición humana. Estas semanas traen a la luz esos procesos de duelo, nos conectan con una cierta melancolía, con una cierta pesadez, pero también nos traen mucha fortaleza para poder salir de esos procesos de duelo. Decía hace un rato que muchas veces sentimos un afecto muy profundo por eso que se está duelando y esto no nos permite dejar ese proceso de duelo atrás. Y del otro lado lo que tenemos es una resistencia enorme a conectar con algo del dolor y de la incomodidad que producen esos duelos. Lo más probable es que todos y todas tengamos algunos procesos de duelo retenidos, hechos más o menos. Y a veces ese más o menos es suficiente y de hecho un proceso exitoso de duelo es un proceso que se hace más o menos. ¿Qué quiero decir? Nunca lo hacemos del todo bien porque siempre perder implica la aceptación de una torpeza. Vamos a llorar a donde no se supone que teníamos que llorar, vamos a dejar de hacer cosas que se supone que tendríamos que hacer. Siempre implica una torpeza, un hacer mal. Podría decir que esto, que los procesos de duelo, está bien hacerlos mal. Y el resultado de un proceso de duelo no es una pérdida total y completa, no es que no queda absolutamente nada, no es volver a foja cero, no es vaciar la hoja y volver a empezar con la escritura. Hacer un proceso de duelo implica aceptar que la hoja está manchada, que la hoja está sucia, que le falta un pedazo, que escribí todo esto y lo taché. Hacer un proceso de duelo implica darle un lugar a esto perdido. Un lugar amoroso, afectuoso, que cada vez que pase por ahí diga, che, qué hermoso haber vivido esto, esta persona maravillosa, todavía me queda de vos estos gestos, o que cada vez que haga un tipo de chiste me acuerde de mi papá que hacía ese tipo de chistes, o que cada vez que estornude de una forma graciosa me acuerde de mi madre que estornudaba así. Lo que sea, afectos. Un duelo que deja lugares de afecto, que me conectan todavía con la presencia viva de esa persona en mí. Por ejemplo, puede pasar con una expareja, puede pasar con un trabajo que perdí, con un montón de cosas, con los hijos, que aunque no mueran, van creciendo y van dejando de necesitarnos en las funciones en las que cumplíamos antes, y esto nos va
por un lado liberando a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero al mismo tiempo también va dejando atrás escenas que fueron muchas veces muy valiosas y muy dulces y que tengo que aprender a perder, que son escenas que ya no estarán, que no serán más parte de mi vida y que tengo que aprender a dejar ir, a soltar, a entregar. Pero que a su vez me dejan un recuerdo muy grato en el corazón, ¿no? Como haber, no sé, cambiado pañales, haberme despertado toda la noche una y otra vez a atender a un bebé. No parece que fuera algo muy extrañable, ¿no? Pero sin embargo hay algo de esa demanda que muchas veces genera un afecto muy profundo y se extraña ese afecto, se extraña el olor del bebé o esa sensación de tenerlo en brazos. Entonces, aceptar que vamos a extrañar cosas y aceptar a la vez que algo de eso que perdimos se va a quedar en nosotros es parte del proceso de duelo. Cuando hablamos de cosas negativas y dolorosas que vivimos, también es necesario un proceso de duelo y muchas veces lo que queda es un afecto, pero no positivo, como en lo que decía recién, sino un afecto un poco más difícil, un poco más agrio, como que nos cuesta pasarlo por la garganta ese afecto. Entonces, la posibilidad de hacer un duelo de cosas más traumáticas y dolorosas pasa muchas veces por aceptar que hay algo de una cicatriz que se queda ahí y que cada vez que pase la mano por esa cicatriz, algo se va a incomodar y a molestar. Y habrá cosas que me traigan todavía cierta incomodidad. La pregunta respecto de esto, o la certeza, para decirlo de alguna forma, de que el proceso de duelo está hecho, es una certeza que tiene que ver con poder trascender, con poder ir más allá de esto que viví. Quiero decir, si yo cada vez que veo un perro voy a morirme de miedo por aquel perro que me mordió, hay algo en mi vida que está limitado por aquella experiencia. Mientras esté padeciendo esa limitación, hay algo que todavía no está del todo cerrado. Si cuando veo un perro digo, epa, acá está un perro, ojo, perrito, hola perrito, tengo una sensación de tensión y de incomodidad, pero puedo seguir caminando, puedo seguir adelante con mi vida. Si ese perro no se constituye en un lugar de gravitación demasiado fuerte que me va a hacer dar 5 vueltas manzana tratando de evitarlo, el proceso de duelo está hecho. Cuando ya ese perro pierde un lugar de fuerza gravitatoria dentro mío, cuando puedo pasar y por ahí hacer una pequeña inclinación, porque sí, acá pasa algo, hay un perro, pero también puede ser que sea un perro copado y que le acaricie la cabeza y esté todo bien, porque hay algo de ese trauma de la mordida del perro que pude dejar atrás. Entonces algo de esto, ¿no? ¿Cuánta gravitación tiene en mi vida ese acontecimiento? ¿Cuánto se ordena alrededor de ese trauma? No está mal cualquiera sea el punto en el que estemos respecto de aquello vivido, pero sí es interesante registrar esto, que me tomará el tiempo que me tome, pero cuando todavía acontecimientos de la historia tienen una gravitación en mí, hay un proceso que hacer. A nivel cicatrización, a nivel duelo, a veces a nivel reparación, a veces a nivel curación de la herida. En fin, cada cual sabrá más o menos por dónde anda en esos procesos. Pero en algún punto del camino, y esto es importante también verlo, todo se termina, incluso el dolor. Es importante poder admitir la posibilidad de que el dolor termine y que ese proceso de duelo, al terminarse, libere un espacio de acción y de vitalidad en nuestra vida. Y ese espacio de acción y de vitalidad, esta semana lo vamos a vivir también, o la semana que viene, mejor dicho, cuando el Sol entre en el signo de Aries. Cuando pasamos de fase, cuando salimos de la fase de tramitación y procesamiento de los universos emocionales y sensibles, lo que logramos, si todo salió más o menos bien, es justamente liberar energía que estará disponible para el siguiente ciclo. Piscis astrológicamente trae estos cierres, finales, clausura, que lo que hacen al cerrar es liberar, es abrir, es permitir, es dar espacio para nuevos comienzos. En tanto el ciclo anterior se cierra y se vuelve parte de mi cuerpo, hay un espacio abierto, libre y disponible para nuevos recorridos y para nuevos caminos. Esta invitación será desde que el Sol entra en el signo de Aries la semana que viene, el 20, que como decía antes da comienzo al ciclo bla bla bla, el 0 de Aries, el punto vernal. Este momento es un momento que nos invita profundamente a encontrarnos, ya no con esta cosa más babosa y disuelta de lo pisciano, sino con una direccionalidad
más clara, más nítida y más contundente. El proceso que hicimos, siempre más o menos hecho, nos liberará energías que es importante que podamos aceptar, reconocer y darles lugar. Quiero decir, no quedarnos excesivamente en la tristeza, en el dolor, en la pena. Es tan complejo quedarnos excesivamente como rechazar excesivamente. Si yo no puedo salir de la tristeza, es tan complejo lo que implica a nivel emocional como no poder permanecer en ella. Es interesante porque los ciclos astrológicos nos dan momentos que nos invitan a cada cosa y si podemos más o menos seguirlos y acompañarlos, hay algo de mucha sabiduría que se va a ir desplegando. Quiero decir, aceptar la invitación de este Sol en Piscis, que hace contacto con el nodo norte, que hace contacto con Neptuno, y que nos invita mucho también al encuentro con la profundidad de nuestro mundo emocional, en donde están todas estas cosas, duelos, dolor y demás, pero también hay una sabiduría muy profunda, que en tanto conecto con esa sabiduría profunda, también encuentro la forma de salir del laberinto del propio mundo emocional para poder construir algo en el diálogo con ese mundo exterior, en donde lo que me excede toma una forma concreta, material y tangible. Uno de los grandes peligros de lo neptuniano y de lo pisciano es quedarme en mi burbuja y no poder salir de ella. Cuando logro salir de la burbuja, me abro a un mundo más allá de mí, que es hostil, sí, que es difícil, sí, que es complejo, sí, pero que en esa hostilidad, en esa complejidad y en esa dificultad también me permite encontrarme con esto que me excede y con esto que, aun cuando me excede, también es mío, también soy yo, también hay algo de mí en esto que está más allá de mí. Y aunque no lo hubiera, justamente lo interesante de esto que está más allá de mí es que me da un lugar relativo en el mundo. Lo que me excede, lo que está fuera de mí, muchas veces contacta con partes mías de las que yo todavía no soy consciente y me permite un trabajo emocional y un trabajo interior. Pero cuando ese trabajo emocional y cuando ese trabajo interior está hecho, el afuera tiene una gran potencia que es permitirme desplegar en el mundo. La consumación de ese autoconocimiento en el que estamos un poco transitando es justamente el encuentro con lo que está más allá de mí en tanto tal. No en cuanto me trae algo, que proyecciones, que introyecciones, que no sé qué, sino que es una afuera que es tal cual así, una afuera. Una playa que no soy yo, que es simplemente arena acumulada al borde del mar y que es un espacio en donde puedo correr o en donde puedo descansar. Me trae una sierra, un valle, una ciudad, lugares en donde se pueden hacer recorridas que justamente implican puntos de contacto, encuentros entre esto que soy y esto que no soy. El lugar en donde prodigiosamente nos desplegamos como humanos es ese lugar en donde lo que somos se encuentra con lo que no, en donde lo que somos se despliega en relación a lo que no. Y esto es lo que trae Aries, sin tanta conciencia del otro, sin tanta conciencia de los demás, simplemente siguiendo el pulso potente vital que hay dentro nuestro, genera movimientos. Y en estos movimientos lo que sucede inevitablemente es que entramos en contacto con algo más allá de nosotros, con otras personas, con el mundo, con la materia, con la sustancia. El movimiento, el verbo, siempre implica el contacto con esto que está más allá. Es interesante porque tenía mucho más pensado hablar de la sensación ambivalente entre Saturno y Neptuno, entre lo concreto, lo material y lo aguado, lo disuelto, lo blando y lo abierto, entre lo blando, lo abierto y lo disuelto y lo activo y la potencia de la fuerza del fuego ariano que está llegando. Están también Mercurio y Venus en Aries. Va a haber un contacto después del 20, empiezan a haber los contactos del Sol con Mercurio, con Venus. Mercurio está retrogradando, empieza a retrogradar el 20, y entre todos estos movimientos traen muy fuertemente esa otra pata, esa otra mirada, esa otra voz, la voz de la potencia, la voz de la fuerza, la voz del deseo, la voz de la vitalidad. Pensaba mucho más hablar de esa contradicción, pero todo el episodio terminó saliendo mucho más la amalgama entre estos puntos que parecen muy diversos. Y la invitación que nos hago en relación a esto es poder concebir un poco más la cercanía entre los polos que la diferencia de los polos. Poder ubicar un poco más cómo estos dos polos tienen muchos lugares de encuentro y que justamente en esa polarización se construye una unidad.
El polo disolución es la contracara del polo separación, Neptuno, Saturno, Piscis y lo capricorniano. Son dos caras que están profundamente entrelazadas y entonces en tanto está la separación hay un gesto de disolución, un intento de retorno, la construcción de lugares de comunidad. ¿Por qué? Porque yo me logré separar. Para poder retornar a la unidad piscianamente, necesito primero aceptar una cierta separación. Lo más potente de lo pisciano aparece en tanto yo reconozco que soy alguien diferenciado y a partir de ahí puedo reintegrarme, pero con una conciencia de esta diferencia que me da un sentido en este mundo. Porque si no sería una ameba y ya. ¿Por qué soy un ser humano con conciencia, con pensamiento, con voluntad, con libre albedrío? ¿Qué pasó acá? Bueno, descubrir algo de esto, ¿no? Descubrir algo de esto extraño y misterioso que nos anima, nos permite dar con quién soy y desde ahí construir un retorno a la unidad. Simultáneamente, la retrogradación de Mercurio nos trae una gran reflexión sobre esta pregunta que acabo de traer: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo pienso las cosas? ¿Quién soy? ¿Cómo hago las cosas? ¿Quién soy? ¿Cómo me muevo? ¿Cuáles son mis recorridos, mis contactos, mis charlas, mis diálogos, mis preguntas? ¿Y a dónde me llevan estas preguntas? ¿Qué recorridos hago? ¿Qué circulaciones producen estas preguntas? Cómo pienso el mundo es también cómo acciono sobre el mundo. Y Mercurio retrogradando en Aries nos trae estas preguntas. En algún momento de su retrogradación, Mercurio vuelve al signo de Piscis, trayendo muy fuertemente la pregunta sobre este borde entre el nosotros del que yo soy parte, del cual necesariamente emerjo. Pero las dos cosas necesariamente emerjo de un lugar del que soy parte. Digo, si no hay una familia de origen, no existe una individualidad, porque la propia biología de lo humano trae ese límite, pero también este nosotros termina de aparecer en tanto yo digo yo y salgo de ahí. Salir de ahí no quiere decir, no sé, me peleo con mi familia y los dejo de ver. Quiere decir, me voy a un lugar en donde lo que yo soy termina de tomar consistencia, termina de aparecer. Diría entonces que en estos 15 días las contradicciones van a ir mucho entre estos dos términos, ¿no? Lo que hago para pertenecer, lo que soy en tanto soy parte de, los esfuerzos que hago para ser parte, lo gregario, por un lado, y las cuestiones ligadas a la distinción, la separación y la diferenciación, por el otro. Dos caras de una moneda de algo que es tremendamente valioso. Quiero decir, la condición humana incluye esa pertenencia y esto gregario, pero también incluye esta distinción y esta separación, en particular en nuestra edad moderna. En el medioevo daba medio igual qué me parecía a mí y qué opinaba yo. Dependía todo mucho más de ese feudo del que era parte. Hoy por hoy, la individualidad tiene una importancia muy grande. Y esto es parte de nuestra época, que nos guste o no, es lo que estamos viviendo como humanidad y lo que estamos desarrollando como humanidad. Si hay una salida, sin duda no es hacia atrás, sino en la aceptación de este desafío que nos hemos dado mutuamente de poder reconocer lo que soy y encontrar desde ese reconocimiento un despliegue vital, potente y posible. Muchas veces es ese despliegue vital, potente y posible lo que va a traer un cuestionamiento profundo a nuestro modo de vida en aquellos puntos en donde realmente a mí me hace falta que algo se transforme. Toda vida que se viva con cierta integridad va a registrar la necesidad de producir transformaciones. Transformaciones sociales, políticas, culturales, ideológicas, transformaciones en su familia, transformaciones que son simplemente parte del pulso de la vida. Del mismo modo que los hongos avanzan produciendo tierra desde las ramas caídas de los árboles, la vida humana avanza produciendo estas transformaciones y estas reelaboraciones de lo que nos dio origen, de lo que nos dio sustento. Algo nos comemos y en esa comida digerimos y transformamos la vida que estaba atrás. La vida que estaba atrás, que terminó. Parte de la potencia de los duelos es que nos permiten justamente enmarcarnos en procesos profundos de transformación sin tanta pesadez, sin tanto dolor, sin tanta incomodidad. Un placer estar acá otra vez. Siento que de alguna forma termino de retomar este ciclo. La semana que viene probablemente salga algún contenido más puntual y específico, hablando de algún tema
quiero decir algún contenido que no sea tan sobre estos 15 días o sobre la semana, sino un contenido que pueda quedar más permanentemente. Es un poco la idea y la apuesta. Vamos a ver qué sale la semana que viene. Pero les quiero agradecer un montón y no me voy a ir sin mencionar cuáles son los tránsitos de esta semana o de estas 2 semanas. El 12 de marzo tenemos la conjunción entre el Sol y Saturno. Esta es otra particularidad de todo lo que voy a decir, son conjunciones. Es el Sol tocando un montón de puntos. Esto es lo que pasa en estas 2 semanas. Y la conjunción tiene una forma de entenderla muy simple, que es su paralelo con la palabra confusión. Las funciones de estos 2 planetas se confunden, se integran, y esto produce cosas interesantes, enriquecedoras y cosas desconcertantes. Entonces, en esa fusión entre el Sol y Saturno hay algo de ser consciente de todas las cosas que van a haberse materializado y haberse concretado, y de ser consciente de los límites, de lo que, bueno, hasta acá llega, esto se terminó, de los finales. Esa conjunción entre el Sol y Saturno será el 12 de marzo. El 15 de marzo comienza la retrogradación de Mercurio. Esta retrogradación, ya hemos traído un poco el contenido de lo que dice, será hasta el 7 de abril y trae esta revisión, como mencionaba, de nuestra identidad y de la relación entre la identidad y la pertenencia. El 17 de marzo está la conjunción del Sol con el nodo norte y el 19 de marzo la conjunción del Sol con Neptuno. En esas 2 conjunciones, que medio que se dan simultáneamente, podríamos decir, hay algo de ser conscientes de cierta información vinculada con lo profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma, y también de ser conscientes de la crisis de pertenencia en la que estamos, individualmente y humanamente. ¿Crisis de pertenencia? ¿Dijiste, Sebastián? Sí, dije eso. ¿Y vas a hablar con más profundidad de eso? Hoy no, pero otro día podría. El 20 de marzo vamos a tener el ingreso del Sol al signo de Aries. Este pasaje particular del Sol por el signo de Aries va a traer mucha revisión interna y emocional, que nos invita sobre todo a ir hacia adentro, a recoger y a entender cuáles son los pulsos profundos que hay en nuestro mundo interior. Y esto lo digo por 2 cosas. Primero, porque el regente, que es Marte, está en el signo de Cáncer. Y otra cosa que trae esta mirada es que Neptuno está ingresando en el signo de Aries. Entonces, desde estos 2 lugares hay una gran invitación a registrar cuáles son los pulsos que están dentro mío, a los que necesito darles un lugar, a los que necesito permitirme reconocer y desplegar. Y simultáneamente trae una gran invitación, este pasaje del Sol por el signo de Aries, a registrar las memorias de violencia que operan sobre nuestra relación con nuestra propia fuerza. De esto vengo hablando un montón, es algo que también tiene que ver con Quirón transitando el signo de Aries, pero fundamentalmente lo traigo desde Marte en Cáncer. Mucho trabajo con la memoria y con las representaciones emocionales de la agresividad, de la violencia y de la fuerza. Marte sale del signo de Cáncer y entra en Leo más o menos para cuando el Sol entra en el signo de Tauro. Entonces todo el tránsito del Sol por el signo de Aries tiene un poco esta nota de mirar hacia atrás, de revisar, de reelaborar. Además también por Mercurio retrogradando en Aries, esto se incrementa, se acrecienta. Esto no deja de traer lo que dije más temprano en el podcast, que es una gran invitación a salir, a construir hacia afuera. Quizás esa salida tenga mucho que ver con construir entramados emocionales, afectivos, de intimidad, la construcción de un mundo más emocional y sensible que oficio, profesión. De todos modos, lo que trae esto muchas veces es que yo puedo poner un poco más en juego lo que hay adentro en ese afuera. Muchas veces hago, y cuando hago sin parar, medio compulsivamente, muchas veces lo hago orientado, siguiendo a alguien externo que me trae la indicación, ¿no? ¿Por dónde es? ¿Por qué? Porque no me doy el tiempo de registrar para dónde quiero ir yo, para dónde algo mío busca avanzar. Entonces, este pasaje del Sol por el signo de Aries trae mucho esta pregunta. ¿Yo qué quiero? ¿Para dónde quiero ir? ¿Para dónde voy? ¿A dónde dejo que mi fuerza salga y vaya trazando un surco? ¿Sigo una huella o tengo que armar una nueva huella? Y si sigo una huella, ¿cuál? ¿La de quién? ¿La de quiénes? ¿Puedo seguir varias huellas? Preguntas que puede traer este pasaje del Sol por el signo de Aries. Seguirá avanzando el Sol, el 22 se encontrará con Venus y el 24 se encontrará con Mercurio, trayendo también mucha conciencia sobre cómo nos comunicamos, cómo decimos,
cómo ponemos en palabras lo que queremos, lo que somos, lo que necesitamos, y trayendo también mucha conciencia sobre cómo sostenemos o cómo nos relacionamos con nuestra materialidad. Cuánto sostenemos, cuánto nos dejamos sostener, cuánto placer admitimos, cuánta fuerza necesitamos desplegar y tener. Algo de ese contacto del Sol con Venus, sobre todo en el signo de Aries, trae mucha conciencia sobre la forma en la que podemos dejar que nuestra fuerza se despliegue para abrir lugares receptivos y sensibles. Suena paradójico, pero muchas veces tener la fortaleza suficiente es lo que me permite bancarme que el placer circule por mi cuerpo. A veces nos desconectamos y nos corremos de situaciones de placer porque son excesivas para el cuerpo, porque son mucho para el cuerpo, y en ese contacto excesivo, en ese mucho, hay algo insoportable. Tener más fuerza, ganar fuerza, muchas veces me permite soportar intensidades o emocionales o de placer. Esta invitación del Sol en conjunción con Venus y mi invitación a que me sigan en Instagram, en YouTube, que pongan un me gusta, que comenten el video, de que sigan estando ahí como lo han hecho el año pasado. Esperemos seguirnos encontrando durante todo este año y que les acompañe un poco este podcast en las nebulosidades profundas que traerá este 2025. Gracias y hasta la próxima.